Hola, ¿cómo están? Esta es la agenda legislativa correspondiente a la semana del 14 de enero de 2020. Despachamos 3 proyectos de ley que se van a convertir en ley definitiva de la República, puesto que se encontraban en el tercer trámite reglamentario. El primero de ellos es un proyecto de origen parlamentario, de diputados, muchos de los cuales ya no están, Ramón Farías, Marco Enrique Jominami, entre ellos, que fue extraordinariamente celebrado por los artistas chilenos, porque se trata de la regulación de los espectáculos masivos. Por supuesto, se define la masividad como espectáculos que agrupan a más de 600 espectadores. Se establecen algunas condiciones de regulación, como por ejemplo que la venta cerrada, es decir, aquella a través de las promociones, solo contemple hasta el 50% de la taquilla, de manera que al menos la mitad esté abierta al público en general. Se establece la obligación a los productores de establecer facilidades de acceso para personas con movilidad reducida. Se establece la obligación, particularmente cuando se trata de eventos callejeros, de la responsabilidad del productor sobre la limpieza y aseo del lugar donde se realiza el recital o el concierto. Pero lo más importante y lo más celebrado en verdad es que se establece la obligación cuando se trata de artistas extranjeros y de espectáculos que quieran beneficiarse de la exención del IVA, que se vean obligados a introducir en el espectáculo un actor, un músico nacional como telonero. Y cuando se trate de espectáculos de regiones, preferentemente un músico local. Esta era una reivindicación muy sentida de los artistas chilenos, que por supuesto no abominan de la llegada de artistas extranjeros, pero cuando estos artistas quieran beneficiarse de la exención del IVA, la verdad es que Chile tiene derecho a cobrarles la imposición de ser acompañados por un artista nacional, de manera que cada gran artista extranjero que venga contribuya a la difusión también de la música nacional. Por supuesto, la SCD, la Sociedad de Derechos de Autor, celebró que por fin esta ley originada en 2008 haya sido aprobada en su tercer trámite y pronto será publicada y comenzará a regir en todo el territorio nacional. En 2011 aprobamos una ley impulsada también por algunos parlamentarios, entre ellos el diputado Joaquín Tuma, para permitir la regularización de lo que se ha dado en llamar los loteos brujos. Esta ley se prorrogó por 5 años y se vuelve a prorrogar ahora por otros 5 años para los loteos brujos realizados hasta diciembre de 2016. Usted sabe, muchos inescrupulosos vendieron lotes haciéndole creer a la gente que su parcela o su sitio estaba regularizado y era de su propiedad. Y la verdad es que no lo es, porque estaba prohibida su subdivisión. Lo que hizo esta ley y lo que continuará haciendo por los próximos 5 años es la posibilidad de regularizar esos loteos brujos hechos con anterioridad a diciembre de 2016, de manera que la gente pueda ser propietaria de su terreno y de las casas que construyó sobre ese terreno, casas que no pueden exceder a las 2000 UF. Y esto es una acción muy acogida, porque son miles y miles de personas que viven en loteos irregulares, loteos brujos, y por supuesto
como no les pertenece el sitio, no pueden postular a ningún tipo de mejoramiento de infraestructura, ningún subsidio estatal que pueda perfeccionar o mejorar las condiciones de su vivienda, de su pavimentación, de sus veredas, etcétera. Por eso es muy importante, porque afecta a decenas de miles de personas a lo largo del territorio nacional. Esa es la razón de la unanimidad para aprobar esta iniciativa que se prorrogará y se prolongará durante los próximos 5 años en beneficio de la gente. Hace 2 o 3 semanas aprobamos en la Cámara un proyecto originado en una iniciativa de los diputados de la Comisión de Seguridad Ciudadana, transversalmente, diputados demócratas cristianos, de Renovación Nacional y otros, para distinguir de manera nítida la protesta social de la violencia que se aprovecha de la protesta social. Y se establecían sanciones al saqueo en contexto de crisis social, a las barricadas cuando éstas se expresaban con violencia e intimidación a personas, y cuando se lanzaban objetos que pudieran causar la muerte o lesiones graves en terceros. Por supuesto, la Molotov, pero también objetos que pudieran dañar la integridad de otras personas. Y esto fue aprobado ampliamente en la Cámara de Diputados. Después comportó el arrepentimiento de algunos que dijeron haberse equivocado y retrocedieron, pero fue una iniciativa aprobada transversalmente por prácticamente todos los diputados, salvo el puñado de diputados comunistas y un segmento muy reducido del Frente Amplio. Bueno, el proyecto partió al Senado, el Senado dijo que le haría muchas correcciones, la verdad es que volvió bastante parecido a la Cámara y sanciona, como les digo, el saqueo en contexto de crisis social, es decir, se aumentan un grado las penas cuando el saqueo ya no sería simplemente robo o hurto, sino aprovechamiento de las circunstancias sociales para robar. Eso se denomina saqueo y por supuesto será más castigado que el simple robo o hurto. De lo que se trata justamente es de castigar a quienes se aprovechan de la protesta social, legítima, bienvenida, para producir cambios en la sociedad y convierten eso en una oportunidad para robar o en una oportunidad para quemar o en una oportunidad para destruir un inmueble público o privado, una iglesia, un templo evangélico o un patrimonio histórico o una sede universitaria, en fin. Las modificaciones del Senado fueron aprobadas 88 a 66 porque buena parte de la oposición se arrepintió de su voto de hace 3 semanas atrás y ahora les pareció que estas mismas medidas que habían aprobado criminalizaban la protesta social. Pero la protesta social no está castigada. Lo que se castiga justamente es el aprovechamiento de la protesta social para desarrollar actos de violencia. Porque el saqueo no es parte del repertorio de la protesta social en democracia. La violencia, el fuego, la quema, la barricada con violencia, el lanzamiento de molotov o de objetos que pudieran causar lesiones de muerte o lesiones graves, lo que hacen es matar la protesta social, es reducir el respaldo de la protesta social, es restarle legitimidad a la protesta social. Y por eso somos muchos los que creemos que hay que hacer una distinción tajante entre la legítima manifestación de protesta social y la violencia. Justamente por eso, porque la violencia mata y reduce a su mínima expresión la legitimidad de la protesta.
Acostumbramos a firmar tratados comerciales, acuerdos de doble tributación y muchos otros convenios internacionales que tienen que ver estrictamente con el intercambio comercial. Este proyecto tiene que ver básicamente con la cultura y es un convenio de cooperación con Alemania en materia cinematográfica, del mismo estilo del que tenemos con Francia, con Brasil, con Italia y con Canadá, que convierte las obras cinematográficas nacionales producidas en Alemania como si fueran chilenas y producidas en Chile como si fueran alemanas, para efectos de apoyos, para efectos de subsidio, para efectos de las reglas de distribución, etcétera. Este proyecto es muy importante porque Alemania es una potencia generadora de cine, de documentales, de, de material audiovisual en general, y Chile tiene un potencial y por supuesto, así como lo hicimos con Brasil, con Francia, que ha sido muy importante, este convenio con Alemania esperamos que ayude a desarrollar coproducciones chileno-alemanas y a que los chilenos conozcamos mejor la producción cinematográfica alemana y los alemanes conozcan mejor la producción cinematográfica chilena, que es cada vez más rica y diversa. Finalmente volvió al Senado porque allí se originó un proyecto que convierte las deudas educacionales, particularmente la deuda CAE, pero no solo la deuda CAE, en como si se tratara de deudas del gas, del agua o de la luz, y por lo tanto estarán sujetas a la ley de protección de datos, y por lo tanto la información sobre tu deuda educacional no podrá ser traspasada a otras entidades de manera que te impida o te limite tus posibilidades de trabajo, tus posibilidades de endeudamiento y otros. Esto era muy importante, tratar las deudas de educación como las deudas de primera necesidad, como son la luz, como es el agua, en fin. Este proyecto fue aprobado, sin embargo, parte importante de la oposición cometió un error de forma en la votación y el proyecto quedó completamente contradictorio, pero esperamos, por supuesto, que en el tercer trámite sea modificado y por lo tanto estaremos obligados luego a consagrar esa modificación en la comisión mixta, porque el tercer trámite le corresponde al Senado y el Senado no puede convertir en ley ese proyecto que les va a llegar de la Cámara completamente trastocado. Esto básicamente porque diputados de la Comisión de Educación no comprendieron el significado de una votación y votaron en contra cuando debían votar a favor.